¿Te imaginas descubrir que una mujer de 65 años, aparentemente olvidada en un asilo, guarda el secreto más inesperado, está embarazada? Prepárate para sumergirte en una historia llena de suspenso, dolor, redención y esperanza, donde cada detalle te atrapa y te hace vibrar. No te pierdas ni un solo instante de este relato que desafía lo imposible y enciende el corazón. Acompáñanos en este viaje emocional y descubre cómo el coraje y el amor pueden transformar vidas. El reloj marcaba la 1:15 de la tarde cuando todo cambió en el asilo Hogar San Vicente del Alma, en Guanajuato. Era martes, y como cada martes, el menú consistía en caldo de pollo, arroz blanco y ensalada de zanahoria con betabel. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que un sonido sordo interrumpió los murmullos del comedor. El cuerpo de doña Efigenia Rivas cayó al piso con un golpe seco, arrastrando consigo la bandeja metálica que llevaba entre las manos. La escena se volvió caos. Algunos residentes gritaron. Otros, paralizados por la impresión, apenas pudieron moverse. Pero no el doctor Darío Montenegro. Recién llegado al asilo hacía menos de 3 semanas, Darío aún era considerado el nuevo, aunque su mirada firme y su tono sereno ya generaban respeto entre el personal. En cuanto escuchó el estruendo, se levantó de su silla al fondo del comedor y corrió hacia donde estaba la mujer caída. Doña Efigenia, una exprofesora de historia, de 65 años, conocida por su postura recta y su voz suave, yacía en el suelo, inconsciente. Darío se arrodilló a su lado y revisó rápidamente sus signos vitales. La mujer respiraba, aunque con dificultad, y tenía el pulso acelerado. La levantó con ayuda de un enfermero y la llevó de inmediato a la pequeña enfermería del asilo. Al colocarla sobre la camilla, notó algo extraño. El abdomen de la mujer tenía una prominencia que no correspondía con su complexión. Era un bulto redondo, duro al tacto, que sobresalía de forma anormal bajo su bata de algodón azul. ¿Ella tiene algún historial de quistes o miomas?, preguntó Darío mientras comenzaba a auscultarla. La enfermera de turno negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Sus últimos exámenes dicen que estaba estable. Nada fuera de lo normal. Pero Darío no se quedó tranquilo. Encendió el pequeño ecógrafo portátil del consultorio, uno de esos aparatos que él mismo había traído cuando llegó al lugar. Nunca pensó que lo usaría en una situación como esa. Colocó el gel sobre el vientre de Efigenia y pasó el transductor con cuidado. Y entonces ocurrió. Un sonido suave, pero nítido, rompió el silencio del cuarto. Tum tum. Tum tum. Tum tum. El latido de un corazón. Pero no era el de Efigenia. Darío miró fijamente la pantalla. Una silueta pequeña, perfectamente definida, se movía dentro del útero. Tenía forma humana. Cabeza, torso, extremidades. Se encogía y se estiraba. Un bebé. Vivo. Claramente en gestación. El doctor parpadeó varias veces, pensando que algo andaba mal con la máquina. Volvió a pasar el transductor. Ajustó el ángulo. El mismo resultado. El mismo sonido. El mismo movimiento dentro de ella. Esto no puede ser, murmuró, con la voz temblando. La enfermera se acercó, creyendo que se trataba de un error. Pero al ver la pantalla, dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. Doctor. Eso es. Sí, respondió Darío, con el rostro blanco como el papel. Hay un feto vivo en el útero de doña Efigenia. El silencio volvió a caer sobre la enfermería, pero esta vez era pesado, angustiante. Nadie dijo una sola palabra por varios segundos. Solo se escuchaban los latidos del pequeño corazón, firmes, presentes, imposibles de negar. El doctor apartó el aparato con cuidado y limpió el abdomen de la mujer. Luego se quedó ahí, sentado en una silla, mirando el vacío. ¿Cómo era posible? Una mujer de 65 años, que nunca había mostrado señales de embarazo, postmenopáusica desde hacía más de una década, presentaba ahora un embarazo activo de al menos 4 meses. Esto no es normal, dijo la enfermera en voz baja. Esto no es humano, doctor. Pero Darío no contestó.
Algo en sus ojos había cambiado. Como si, en lugar de una paciente, estuviera viendo el inicio de algo más grande. Algo que podía cambiar su vida. O arruinarla por completo. La puerta de la enfermería se cerró tras ellos. Y con ese portazo, comenzó el mayor misterio que el Hogar San Vicente del Alma había presenciado desde su fundación. Si te gustan las historias interesantes, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda nuestra programación. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video, nos encantaría saber de ti. El cuarto de ecografía olía a alcohol y a silencio contenido. El mismo aparato portátil que minutos antes había revelado el latido del feto, ahora estaba frente a una nueva testigo. Lía Monteverde, enfermera veterana del asilo, tenía 20 años trabajando ahí. Había visto muertes, infartos, fracturas, abandonos, pero jamás un embarazo en una mujer de la tercera edad. No puede ser, dijo en voz baja mientras el ultrasonido volvía a mostrar la imagen. No puede ser. Pero sí era. El pequeño cuerpo dentro del vientre de doña Efigenia se movía con fuerza. La imagen era clara. Darío, que ya había hecho 2 ecografías más para confirmar, dejó escapar un suspiro cargado de incredulidad. Tiene 18 semanas, y los latidos son fuertes. Este bebé está bien. Por ahora. Lía se dejó caer sobre una silla. Sus ojos, abiertos como platos, no se despegaban de la pantalla. ¿Cómo es posible, doctor? No lo sé, contestó él, serio. Pero esto es real. El silencio se apoderó del consultorio por unos segundos. Luego, los pasos decididos de alguien se acercaron por el pasillo. Era Basilia Argüelles. Directora del asilo desde hace más de 15 años, mujer de rostro anguloso, voz firme y mirada siempre atenta. Entró sin tocar, como siempre. Observó el monitor, luego a Lía, luego a Darío. ¿Qué está pasando aquí? Darío, aún en shock, no supo cómo responder de inmediato. Fue Lía quien lo hizo. La señora Efigenia está embarazada. Basilia se quedó completamente quieta. Por un segundo, pareció no entender. Luego caminó hasta el monitor y lo apagó de golpe. Esto no puede salir de este cuarto. ¿Perdón? Preguntó Darío, sin creer lo que escuchaba. Lo que escuchó, doctor. Este lugar no puede permitirse un escándalo. Los donadores, las inspecciones, la imagen pública. No podemos aparecer en los periódicos como el asilo donde embarazan a las viejitas. Pero esto es grave. Insistió él. Es inhumano ignorarlo. Necesitamos saber qué pasó. Necesitamos investigar. Basilia cruzó los brazos y habló con un tono más bajo, pero no menos amenazante. Si realmente le importa la salud de la señora Efigenia, lo mejor que puede hacer es mantener la boca cerrada. Ella está bien. El bebé también, ¿no? Entonces, no hay por qué alarmar a nadie. ¿Y si hay un responsable? ¿Si esto fue provocado? Eso no nos corresponde, doctor. No somos policías. Somos cuidadores. Y cuidar implica proteger, incluso de la verdad. Lía tragó saliva. Su instinto le decía que algo estaba muy mal. El rostro de Basilia era impenetrable, pero sus palabras tenían un peso oscuro. No era solo una orden, era una amenaza. ¿Quién más sabe de esto? Preguntó la directora. Nadie, respondió Darío, aún dudando si había hecho bien en decirlo. Así debe seguir. Nadie más. Y sin decir otra palabra, Basilia salió del cuarto. El eco de sus tacones sobre el pasillo fue lo único que se escuchó por un rato. Luego, Lía se acercó a Darío y susurró. Doctor, esto no es normal. Y no es solo el embarazo. Es Basilia. Ella sabía algo. Lo vi en su cara. Darío asintió. Su instinto de médico no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Y su instinto de ser humano tampoco. Voy a averiguar, dijo finalmente, con voz decidida. No voy a quedarme de brazos cruzados.
Esto no puede pasar como si nada. Lía lo miró con temor, pero también con respeto. Tenga cuidado, doctor. Aquí las cosas no siempre son lo que parecen. En ese instante, desde el cuarto de al lado, se escuchó una tos débil. Era Efigenia, empezando a despertar. Ambos se miraron, sabiendo que lo peor aún no había comenzado. La habitación número 7 del ala este del hogar San Vicente del Alma estaba envuelta en penumbra. Una luz cálida entraba por la ventana entreabierta, filtrándose a través de las cortinas floreadas que doña Efigenia misma había cosido años atrás. El reloj marcaba las 3:30 de la tarde cuando ella, lentamente, abrió los ojos. Su respiración era pausada, pero firme. Movió ligeramente los dedos, luego las manos, y después giró el rostro hacia el techo blanco, como si buscara una respuesta que ya conocía. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz rasposa. Darío, que no se había movido de su lado desde el desmayo, se acercó con calma. Está en su habitación, doña Efigenia. Se desmayó durante el almuerzo, ¿recuerda? Ella parpadeó, pensativa. Luego, sin voltear a verlo, dijo algo que congeló la sangre del médico. Yo sabía que algo no estaba bien. Lo sentía. Pero nadie me iba a creer. Darío frunció el ceño. ¿Sabía qué, señora? Efigenia giró la cabeza y lo miró por primera vez. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban sorpresa ni confusión. Mostraban certeza. Dolor. Resignación. No es locura, doctor. Yo lo notaba. Mi cuerpo cambió. El pecho me dolía, sentía náuseas. Me mareaba al levantarme. Hasta pensé que tenía cáncer. Pero, cuando toqué mi vientre una noche, algo se movió dentro de mí. Darío la escuchaba sin interrumpirla. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Ella sonrió con tristeza. ¿Decir qué? ¿Que a mi edad sentía que algo se movía dentro de mí como si estuviera embarazada? Me habrían llevado directo al psiquiátrico. Mire dónde estoy, doctor. Soy una mujer vieja, sin familia, sin nadie que me escuche. ¿Quién iba a creerme? ¿Usted? Darío bajó la mirada. No tenía cómo responderle. Porque tenía razón. No estoy loca, dijo ella, con firmeza. Solo aprendí a callar. Porque cuando una mujer grita, la llaman histérica. Y cuando guarda silencio, simplemente la olvidan. En ese momento, Lía entró al cuarto con una bandeja de té. Al ver a Efigenia despierta, se acercó de inmediato. Doña Efigenia. Qué bueno que está consciente. ¿Cómo se siente? Como si tuviera otra vida dentro de mí, respondió ella sin rodeos. Lía se quedó helada. Efigenia se incorporó con dificultad, apoyándose en la cabecera de la cama. Miró a ambos, y esta vez su voz fue más suave. No soy una ignorante. Sé que esto no debería estar pasando. Sé que es absurdo. Pero también sé que, no me lo estoy imaginando. Darío se sentó a su lado. No se lo está imaginando. Hicimos una ecografía. Hay un bebé. Vivo. Con latidos fuertes. Los ojos de Efigenia se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió. Entonces no estoy loca. No, señora. No lo está. Ella soltó una risa débil, como si el peso de años de silencio empezara a desprenderse de sus hombros. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Darío respiró hondo. Eso es lo que quiero averiguar. Pero necesito saber más. ¿Ha recibido algún tratamiento últimamente? ¿Medicamentos nuevos? ¿Inyecciones? Efigenia miró hacia la ventana. Pensó por unos segundos antes de hablar. Sí, algunas veces, por las noches, venía una enfermera con una jeringa. Decía que era un suplemento, para fortalecer los huesos. Pero no era algo regular. Era, como si no quisieran que otros supieran. Lía se estremeció al escuchar eso. ¿Recuerda quién era? No siempre veía su cara. Estaba oscuro. Pero una vez, vi a Basilia.
Ambos quedaron en silencio. ¿La directora?, preguntó Lía, incrédula. Sí. Ella me sonrió y dijo, no se preocupe, Efigenia, esto es para su bienestar. Pero después de esas inyecciones, empecé a sentirme rara. Con sueños, con hambre a deshoras, con cambios. Darío cerró los ojos por un momento. Algo muy turbio se estaba tejiendo desde hace tiempo y ahora todo apuntaba hacia la misma persona. Doña Efigenia, le prometo que voy a llegar al fondo de esto. No está sola. Ella lo miró con ternura, con una mezcla de gratitud y escepticismo. Doctor, no es la primera vez que me prometen eso. Y entonces, en el rincón de esa habitación, bajo la tenue luz de la tarde, la historia de una mujer que había sido silenciada toda su vida comenzaba a ser contada. Esa noche, en el silencio profundo del asilo, Lía se quedó sentada junto a la cama de doña Efigenia. No era su turno. Nadie se lo pidió. Pero no podía dejarla sola. Había algo en esa mujer que le recordaba a su propia madre, o tal vez a ella misma, dentro de unos años. Efigenia dormía, aunque inquieta, moviéndose de un lado a otro como si estuviera peleando con sus propios recuerdos. A las 2 de la madrugada, sin razón aparente, Efigenia despertó. Lía, que apenas cabeceaba, reaccionó al instante. ¿Quiere agua?, preguntó en voz baja. No. Quiero hablar, respondió ella, con los ojos abiertos, mirando el techo. Lía se acercó. ¿Hablar de qué? Del bebé. Y de por qué tal vez esto no sea tan imposible como parece. Lía la miró con atención, sin decir nada. Efigenia respiró hondo y comenzó, como si hubiera estado esperando años para soltar todo eso. Yo tenía 21 años. Era estudiante de historia en la Universidad de Guanajuato. Tenía sueños, ambiciones. Era buena. Muy buena. Pensaba que iba a cambiar el mundo. Pero como pasa muchas veces, me enamoré. Hizo una pausa. Lía sintió que no debía interrumpirla. Se llamaba Julián. Compañero de clase. Inteligente, divertido, apasionado. Fue mi primer amor. Mi único amor, en realidad. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, sentí miedo, pero también felicidad. No sabía cómo iba a hacerle, pero quería tenerlo. No me importaba dejar la universidad si era necesario. Efigenia cerró los ojos, y una lágrima corrió por su mejilla. Pero no todos pensaban igual. Mi padre era de esos hombres que creen que la reputación lo es todo. Cuando se enteró, me gritó, me golpeó. Dijo que una hija suya no iba a traer vergüenza a la familia. Mi madre no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Me llevaron a la fuerza a una clínica privada. No me preguntaron. No me dejaron decidir. Lía llevó una mano a su pecho, sintiendo una punzada de dolor. Me pusieron una bata. Me inyectaron algo. Y cuando desperté, ya no estaba. Solo tenía un vacío. Y el llanto que escuchaba en mi cabeza, que nunca se fue. Efigenia giró el rostro hacia Lía. Desde entonces, mi vida fue una larga espera sin sentido. Terminé la carrera, pero nunca volví a ser la misma. Me volví maestra, entregué mi vida a los demás porque no pude entregársela a quien más amaba. Lía se sentó a su lado y tomó su mano. Lo siento tanto. No lo diga, interrumpió Efigenia. No quiero lástima. Solo quiero que alguien, por primera vez, escuche mi historia y no me juzgue. No la estoy juzgando, doña Efigenia. Le juro que no. Estoy aquí, porque lo que le pasó es una injusticia. Y porque lo que está pasando ahora, no puede ser coincidencia. Efigenia asintió lentamente. He pensado lo mismo. Tal vez Dios, o el universo, o no sé qué fuerza, decidió darme otra oportunidad. Tal vez me está devolviendo lo que me fue arrebatado. ¿Y si fue provocado?, preguntó Lía, con cuidado. ¿Y si alguien le hizo esto a propósito? Entonces será mi deber cuidarlo, contra todo. Porque si alguien me usó como experimento, que sepa que no voy a rendirme.
Este bebé es mío. No me importa cómo llegó. Es mío. En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos. Afuera, el cielo se había nublado, y la lluvia empezaba a caer lentamente sobre los techos del asilo. Lía se levantó y cerró la ventana. Luego regresó a su silla. ¿Alguna vez volvió a ver a Julián? No, respondió Efigenia sin titubear. Mi padre se encargó de desaparecerlo de mi vida. Nunca supe si se enteró del embarazo. Nunca volví a saber nada de él. A veces creo que fue un castigo. Pero también creo que si hoy estoy embarazada de nuevo, es porque algo en mí no se rindió. Aunque me obligaron a callar, aunque me arrancaron a mi hijo, algo en mí siguió esperando. Y entonces lo dijo, con la voz temblorosa, como una confesión sagrada. Yo todavía quiero ser madre. Lía sintió un nudo en la garganta. Efigenia, esa mujer que por fuera parecía frágil, era más fuerte que cualquiera que hubiera conocido. Y lo que estaba ocurriendo con ella no era solo un caso médico. Era un grito, una redención. Era el alma de una mujer volviendo a la vida. Desde el pasillo, alguien se detuvo un segundo junto a la puerta. Escuchó en silencio. Y se fue sin hacer ruido. No sabían que, mientras ellas hablaban, alguien ya comenzaba a mover los hilos para que la verdad no saliera jamás a la luz. La madrugada en el hogar San Vicente del Alma tenía un silencio particular, espeso, como si cada rincón guardara secretos que se negaban a dormir. El viento hacía crujir las viejas ventanas y las lámparas del pasillo parpadeaban de vez en cuando, como si quisieran hablar. Darío Montenegro no había podido pegar un solo ojo desde que habló con Efigenia. Su mente no dejaba de repetirse una y otra vez, una mujer de 65 años embarazada, sin antecedentes clínicos que lo explicaran, sin tratamientos hormonales registrados, y ahora. Lo que ella había revelado sobre las inyecciones nocturnas. Era demasiado. Se levantó de su cama a eso de las 3, sin prender la luz, y caminó hasta su oficina, donde había montones de carpetas con historiales médicos. Encendió la lámpara de escritorio y empezó a buscar el expediente completo de Efigenia. Algo dentro de él le decía que ahí, en esos papeles, debía haber alguna pista. Lo encontró. El archivo estaba ordenado, con letra clara y uniforme, casi demasiado perfecto. Los controles de rutina estaban bien documentados. Análisis de sangre, presión arterial, vacunas. Todo en regla. Pero algo llamó su atención. Había un lapso de casi 4 meses sin ninguna anotación clínica. Entre enero y abril del año pasado, el expediente de Efigenia no registraba nada. Ni una revisión, ni un control, ni un solo comentario. Cerró el archivo de golpe y se frotó la cara. Ese vacío no era normal. A la mañana siguiente, Darío aprovechó el cambio de turno de las enfermeras y se dirigió a la sala de descanso, donde a veces los trabajadores del asilo solían relajarse antes de entrar al turno nocturno. Ahí encontró a Romina, una enfermera auxiliar con la lengua más suelta de todo el personal. «Romina, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella sonrió coqueta, como siempre que lo veía. «Claro, doctor. Usted nomás diga». ¿Tú recuerdas si doña Efigenia recibía algún tipo de tratamiento especial por las noches? Romina se acomodó el suéter y bajó la voz. Pues yo nunca la atendí directo, pero sí recuerdo que varias veces, cerca de la 1 o 2 de la madrugada, la llevaban a la sala médica. Siempre era Basilia quien la acompañaba. ¿Y quién administraba las inyecciones? Casi siempre Yasmín. Aunque hubo una temporada en la que solo Basilia entraba con ella. Darío frunció el ceño. ¿Nadie más? No que yo sepa. Además, esa sala siempre estaba cerrada cuando ellas estaban ahí. Con llave. Nadie podía entrar. El doctor Montenegro sintió una corriente helada recorrerle la espalda. Agradeció a Romina y salió directo al archivo general, donde buscó algo más que lo estaba volviendo loco, los registros de medicación nocturna. Como sospechaba, tampoco existían. Todo lo que se administraba durante la noche debía quedar anotado en un libro físico.
Sin embargo, en el caso de Efigenia, no había ni una sola línea que indicara tratamientos fuera de los turnos regulares. Era como si alguien hubiera borrado todo. Esa noche, Darío tomó una decisión arriesgada. Llamó por teléfono a un hombre que había escuchado mencionar antes, casi en susurros, don Norberto. Había sido el conserje del asilo por más de 30 años, retirado hacía poco. Vivía en una pequeña casa en las afueras del centro. Lo localizó gracias a una ficha de contacto antigua que encontró en el cajón de llaves. Cuando Norberto abrió la puerta, traía un suéter viejo, una taza de café y una mirada que decía: yo ya vi demasiado en esta vida. Disculpe que lo moleste tan tarde, don Norberto. Soy el doctor Montenegro, del asilo. Ya sé quién es usted, respondió el anciano, serio. ¿A qué viene? Es sobre la señora Efigenia Rivas. Está embarazada. Norberto no se sorprendió. Ni siquiera levantó las cejas. Lo sé, dijo simplemente. Me lo imaginaba desde hace rato. No por lo que se ve, sino por lo que se oculta. Darío sintió que le faltaba el aire. ¿Usted sabe algo? Solo lo que me dejaban ver, dijo, invitándolo a pasar. Dentro de la casa, con fotos antiguas colgando de las paredes y una estufa encendida que daba calor al ambiente, Norberto se sentó frente a él. Muchas noches vi cómo la sacaban de su cuarto. No caminando, en silla de ruedas. Ella casi siempre estaba dormida. No se resistía. Como si la sedaran. ¿Quién la llevaba? Siempre Basilia. Y a veces esa enfermera joven, Yasmín. Pero la jefa, la que daba las órdenes, era Basilia. Darío apretó los puños. ¿Y nadie dijo nada? ¿Quién? Yo. ¿Los demás? Ah, doctor, uno aprende a no meter las narices donde no le llaman. Pero créame, yo vi cosas raras. Inyecciones, frascos que llegaban con etiquetas en otro idioma, basura médica que salía por la puerta trasera, no por la central. ¿Y por qué no lo denunció? Porque todos tenemos algo que perder. Y Basilia sabe cómo callar bocas. Darío se quedó en silencio. Norberto le extendió una hoja vieja, doblada en 4. Era una nota escrita con bolígrafo, en una letra temblorosa. Si me pasa algo, busquen en la cámara del almacén. No es una bodega. Es un laboratorio. ¿Quién escribió esto? Una enfermera que se fue hace años. Rafaela. Nadie supo más de ella. Solo dejó eso. Darío guardó la hoja en el bolsillo de su chaqueta. Se levantó y estrechó la mano de Norberto. Gracias. Sé que no fue fácil hablar. No se lo diga a nadie aún, doctor. Hay verdades que no se revelan de golpe. Porque pueden matar a quien las descubre. Ya en su auto, camino al asilo, Darío sintió una mezcla de rabia, miedo y urgencia. Porque lo que había empezado como una anomalía médica, ahora tenía el olor denso de una conspiración. Y la vida de Efigenia, y la de su bebé, estaba en el centro de todo. La hoja arrugada que Darío guardaba en el bolsillo parecía pesar más con cada paso que daba. Esa nota, escrita por una mujer que había desaparecido sin dejar rastro, era ahora su única pista real. La enfermera Rafaela Morán. Nombre que sonaba apenas en ecos perdidos entre los pasillos del asilo. Nadie hablaba de ella. Nadie mencionaba qué pasó. Como si se hubiera borrado de la historia del lugar. Como si alguien se hubiera encargado de hacerlo. Pero Darío ya no era el mismo médico recién llegado, inseguro y obediente. Algo dentro de él se había encendido con la historia de Efigenia. No era solo un embarazo inexplicable. Era la dignidad de una mujer, de una generación entera silenciada, usada, invisibilizada. Y él no iba a callarse. Una semana después, mientras simulaba revisar inventarios en la farmacia del asilo, Darío aprovechó que Basilia estaba fuera en una supuesta reunión con donadores y se metió a los archivos de personal antiguo. Tardó 1 hora en encontrarla. Una ficha amarilla, con una foto pegada a mano de una mujer de rostro amable y ojos cansados. Enfermera jefe, Rafaela Morán Torres.
Contratada en el 2007, salida en el 2020. Causa de baja, renuncia voluntaria por motivos personales. Era mentira. No había carta de renuncia, ni firma, ni despedida oficial. Ni siquiera una constancia final de pago. Era como si simplemente se hubiera esfumado. Lía, que ya se había unido a la causa en silencio, consiguió algo mejor. Un número de teléfono anotado a lápiz detrás de una tarjeta de cumpleaños que Rafaela había dejado para una residente fallecida. No sabemos si sigue siendo el mismo número, le advirtió a Darío. Pero vale la pena intentar. Lo fue. Una voz nerviosa contestó tras varios tonos. Darío se identificó con cuidado, sin dar demasiados detalles. Solo mencionó a Efigenia. Y el silencio al otro lado del teléfono lo dijo todo. ¿Cómo está ella?, preguntó Rafaela, en voz baja. Viva. Y embarazada. Hubo un jadeo contenido. Después, un susurro. Dios mío, ¿lo lograron? ¿Quiénes? Espéreme. No por teléfono. Yo estoy en San Luis Potosí. Le mando una dirección. Pero venga solo. Si Basilla se entera. El mensaje llegó 2 horas después. Una colonia tranquila al sur de la ciudad. Darío no dudó. Al día siguiente, pidió permiso para asistir a un supuesto congreso médico en León. Mintió con una calma que lo sorprendió. Tal vez ya había dejado de ser solo doctor. Ahora era otra cosa. Testigo. Protector. Cazador de verdades. La casa era modesta, de una planta, con jardín seco al frente y cortinas cerradas. Rafaela lo recibió con un suéter de lana y ojeras profundas. No lo invitó a pasar. Solo habló desde el porche, como si el peligro pudiera colarse por las paredes. ¿Sabe por qué me fui, doctor? No. Pero creo que usted sí sabe por qué Efigenia está embarazada. Ella bajó la mirada. Y empezó a hablar. Al principio pensé que era un suplemento. Así nos dijeron. Era un polvo que se mezclaba con solución salina, se aplicaba por vía intramuscular, cada 15 días. Solo a unas cuantas residentes. Efigenia entre ellas. Decían que era para fortalecer el sistema inmune. ¿Quién lo decía? Basilla. Y un hombre, no sé su nombre. Venía a veces, con bata, pero no era médico del asilo. Nunca firmó nada. Solo observaba. Darío apretó la mandíbula. ¿Cuándo se dio cuenta que no era un suplemento? Una noche entré sin querer mientras preparaban la dosis. El frasco no tenía etiqueta comercial. Tenía un código de laboratorio. Lo busqué por mi cuenta y encontré un informe de una farmacéutica que había suspendido estudios clínicos en adultos mayores por efectos secundarios hormonales graves. El código era el mismo. Se detuvo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Me enfrenté a Basilla. Le dije que estaba poniendo en riesgo a las mujeres. Me dijo que si hablaba, mi familia lo pagaría. Y poco después, mi auto fue vandalizado. Encontré a mi perro muerto envenenado en el patio. Y entonces entendí, tenía que irme. Empaqué lo que pude y desaparecí. Ni siquiera me despedí. ¿Y por qué Efigenia? ¿Por qué ella? No lo sé. Tal vez porque era la más solitaria. Sin parientes, sin visitas, sin nadie que preguntara por ella. El blanco perfecto. Darío guardó silencio. La rabia le hervía en las venas. Rafaela, si tenemos que denunciar, ¿usted está dispuesta? Ella tardó en responder. Luego asintió. Sí. Pero con pruebas. Sin ellas, nadie nos va a creer. Esa mujer tiene poder. Amigos en altos cargos. Si vamos a exponerla, que sea con todo. Él se levantó, le agradeció y se fue. De regreso en el auto, Darío miró al cielo. Oscuro. Nublado. Igual que la verdad que había comenzado a descubrir. Una mujer fue usada como conejillo de indias. Por ambición. Por soberbia.
por algo aún más retorcido que no alcanzaba a imaginar. Pero eso estaba por cambiar. Y no descansaría hasta que el mundo supiera lo que le hicieron a Efigenia Rivas. El cielo de Guanajuato estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises. La lluvia, fina pero constante, caía sobre los tejados antiguos del hogar San Vicente del Alma como si el cielo mismo compartiera el peso de la verdad que recién se había revelado. En el interior del asilo, los pasillos estaban en silencio. A esas horas, la mayoría de los residentes dormía, los televisores estaban apagados, y solo se escuchaba el crujir ocasional de la madera vieja. Darío Montenegro caminaba con paso firme, pero el corazón acelerado. Había pasado el día entero digiriendo las confesiones de Rafaela, repasando los documentos, revisando los expedientes. Sabía que esa noche tenía que enfrentar la conversación más difícil de todas. Había jurado cuidar a sus pacientes, protegerlos, no lastimarlos. Pero ahora, al mirar todo lo que estaba ocurriendo, comprendía que proteger a Efigenia significaba mucho más que suministrarle medicinas o monitorear su presión. Era proteger su dignidad, su historia, su derecho a decidir. Al llegar a la puerta del cuarto 7, dudó por un instante. Respiró hondo, golpeó suavemente y empujó la puerta. Efigenia estaba despierta. No dormía desde hacía horas, aunque nadie lo notara. La noche la encontraba siempre pensativa, mirando por la ventana con el rostro bañado por la luz tenue de la lámpara del pasillo. Sostenía una manta tejida sobre el regazo y una libreta vieja que ya no usaba para escribir, sino solo para pasar las hojas en silencio, como si en ellas pudiera encontrar el tiempo que había perdido. Cuando lo vio entrar, no preguntó nada. Sabía que vendría, dijo, sin girar la cabeza. Darío se sentó frente a ella, con los hombros caídos y la mirada seria. No quiso rodeos. Necesito hablar con usted, Efigenia. Y necesito que me escuche con calma. Ella asintió. No era la primera vez que alguien le pedía eso. Pero quizás sí era la primera vez que alguien lo decía con sinceridad. Lo escucho. Ya sé qué fue lo que le inyectaron. No era un suplemento. Era una sustancia hormonal experimental, parte de un estudio clínico que fue cancelado por sus riesgos. Muy pocos sabían lo que hacían. Usted fue usada sin saberlo. Sin su consentimiento. Efigenia cerró los ojos. No porque se sorprendiera, sino porque una parte de ella ya lo presentía. ¿Y ahora? Ahora está embarazada. Pero no es un embarazo común. Tiene muchos riesgos. Su cuerpo ha cambiado, sí, pero sigue teniendo 65 años. Y eso, en medicina, no se puede ignorar. Su presión, sus arterias, el desgaste óseo, los riesgos metabólicos, son muchos. La ciencia no tiene un caso igual que este. Y tampoco tiene respuestas seguras. Efigenia lo miró directamente a los ojos. ¿Me voy a morir si sigo adelante? Darío no respondió de inmediato. Tal vez no. Tal vez sí. Lo único que puedo asegurarle es que el embarazo será muy delicado. Necesitará vigilancia constante, una dieta especial, reposo. Y aún con todo eso, no hay garantía. Ella se mantuvo en silencio por varios segundos. Luego, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, como si necesitara acercarse a su propio dolor. Doctor, ¿alguna vez ha sentido que le robaron algo que era suyo? ¿Algo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defender? Darío asintió, en silencio. Cuando era joven, me arrebataron a mi hijo. No me preguntaron. No me dejaron elegir. Solo decidieron por mí, por mi cuerpo, por mi vida. Me desperté de la anestesia con un vacío. Uno que nunca se llenó. Nunca más volví a sentirme completa. Viví, sí. Trabajé. Enseñé a cientos de jóvenes. Sonreí. Pero por dentro, algo en mí quedó suspendido en el tiempo. Hizo una pausa y colocó las manos sobre su vientre. La lluvia seguía cayendo afuera, con un ritmo que acompañaba cada palabra. Cuando sentí el primer movimiento aquí dentro, no tuve miedo. Tuve duda. Dije, esto no puede ser real.
pero no tuve miedo. Porque por primera vez, después de tantos años, sentí que algo me pertenecía de nuevo. Algo que estaba dentro de mí y que nadie más podía tocar. Darío la escuchaba con atención, sin interrumpirla. Usted me pregunta si quiero seguir adelante, continuó ella, con voz firme. Y yo le digo que sí. No solo quiero. Lo necesito. Este bebé, doctor, aunque haya sido consecuencia de un acto cruel, no tiene la culpa de nada. Es una vida. Una vida que me ha devuelto la mía. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si llegaré al final. Pero quiero vivir cada día con ella. Quiero sentirla. Hablarle. Contarle todo lo que no pude contarle a su hermano. Un silencio largo llenó la habitación. Darío bajó la cabeza, emocionado. No era un médico frente a una paciente. Era un hombre frente a una verdad imposible de ignorar. La voy a apoyar, dijo, finalmente. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que este embarazo llegue a término. Para que usted esté segura. Y su hija también. Efigenia sonrió. No una sonrisa cualquiera. Era una expresión suave, cargada de gratitud. Como si al fin hubiera encontrado un refugio. Gracias, doctor. No por el tratamiento. Por creerme. Se hizo tarde. Lia entró al cuarto con una infusión caliente y unas galletas de avena. Al ver la expresión de Efigenia, comprendió que ya habían hablado. ¿Todo bien? Todo lo que puede estar, respondió ella, acariciando su abdomen con ternura. Lia se sentó a su lado y le pasó la bebida. Vamos a estar con usted, Efigenia. No está sola. No más. En ese momento, una sombra pasó por el pasillo. Basilia, de pie, con los labios apretados y los brazos cruzados, los observaba en silencio. No hizo ningún gesto. Solo se quedó ahí, como un fantasma que no sabía si tenía el control o si lo estaba perdiendo. Dentro del cuarto, sin saberlo, había nacido una alianza. Un compromiso entre tres personas dispuestas a desafiar lo imposible. Una mujer, una enfermera y un médico. Unidos por una causa que ya no era médica, ni legal. Era humana. Y el latido dentro del vientre de Efigenia seguía sonando fuerte. Como si supiera que esa vida ya no le pertenecía solo a ella. Era el corazón de todos. El sol no había terminado de salir cuando, al día siguiente, algo empezó a sentirse distinto en el aire. Las enfermeras cuchicheaban con más frecuencia, los residentes miraban de reojo a Efigenia cada vez que pasaba, y los pasillos se llenaron de una tensión suave, pero constante, como un hilo invisible que conectaba a todos con una verdad que aún no había sido dicha en voz alta. El asilo era como un pequeño pueblo, nada permanecía oculto por mucho tiempo. A las 7 de la mañana, durante el desayuno, el comedor estaba particularmente lleno. Pancita con garbanzo, bolillo caliente, café. Las mesas retumbaban con charlas cruzadas, pero había algo más. Una especie de expectación. Como si todos estuvieran esperando que ocurriera algo. En una esquina, dos residentes se inclinaban sobre sus platos sin dejar de mirar al fondo del salón, donde Efigenia se sentaba en su lugar de siempre, acompañada por Lia. Había intentado desayunar, pero no podía. Su estómago estaba cerrado, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que los rumores ya circulaban. Lo notaba en las miradas fugaces, en los silencios repentinos, en los gestos de sorpresa que algunos no lograban disimular. Pero no le importaba. No más. No después de haber decidido vivir su verdad con toda la dignidad que se le había negado durante décadas. La decisión la había tomado la noche anterior, mientras acariciaba su vientre a oscuras. Había algo en esa criatura creciendo dentro de ella que le daba valor, como si cada latido del bebé encendiera una chispa más en su pecho. De pronto, alguien al otro lado del comedor murmuró. Dicen que está embarazada. La Efigenia. ¿Tú crees? A esa edad. No inventes. Lo escuché yo misma. El doctor Montenegro lo confirmó. Dicen que tiene 4 o 5 meses. Eso es imposible.
Tiene 65 años. Esas cosas ya no pasan. Pues está pasando. Entonces es brujería. O un milagro. Efigenia escuchó todo sin necesidad de poner atención. Sus oídos, tan acostumbrados al silencio, ahora recogían cada palabra como si fueran piedras arrojadas sobre su cuerpo. Pero no bajó la cabeza. No esta vez. Respiró profundo, se apoyó en los brazos del asiento y, lentamente, se levantó. Lía intentó detenerla. Doña Efigenia, no tiene que. Sí. Sí tengo. El comedor se cayó. Uno a uno, los rostros empezaron a volverse hacia ella. Algunos con incredulidad, otros con miedo, unos con compasión. Todos con curiosidad. El silencio se volvió tan espeso que se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes. Efigenia dio un paso al frente, temblando un poco, pero con la mirada en alto. Sí. Estoy embarazada, dijo, con una voz firme que resonó como un trueno. Un murmullo surgió de inmediato, como si el aire se partiera en cientos de reacciones. Pero ella alzó la mano, pidiendo silencio. Y no me avergüenzo. No estoy loca. No me estoy inventando nada. Este bebé que llevo en el vientre es real. Lo escuché. Lo sentí. Y decidí tenerlo. Se escuchó un plato caer. Alguien se tapó la boca. Otro se santiguó. Sé que algunos piensan que es una aberración. Que no tengo edad, que es pecado, que es imposible. Pero yo viví una vida llena de imposibles. Me callaron, me arrebataron, me dejaron sola. Me convertí en invisible. Hasta ahora. Se apoyó en la mesa más cercana y siguió, sin bajar la voz. Este bebé no llegó por capricho, ni por deseo, ni por ciencia. Llegó como una redención. Como una segunda oportunidad. Como una forma de sanar algo que estuvo roto durante mucho tiempo. Hubo silencio. Profundo. Largo. Casi sagrado. Lía tenía los ojos llenos de lágrimas. Darío, que había entrado sin que nadie lo notara, permanecía junto a la puerta, con el corazón encogido. Una mujer mayor, de cabello blanco y bata de flores, se levantó al fondo del comedor. Doña Efigenia, dijo con la voz quebrada. Usted fue mi maestra hace más de 30 años. Me enseñó a leer cuando nadie tenía paciencia conmigo. Y si usted dice que ese bebé es suyo, entonces yo le creo. Una por una, las personas comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso fuerte, ni organizado. Fue tímido, espontáneo, sincero. Como si el alma de cada residente entendiera, por fin, que estaban viendo algo más grande que ellos mismos. Una revolución silenciosa. Efigenia se sentó de nuevo, exhausta, pero libre. Lía le sostuvo la mano, temblando. Darío se acercó sin decir nada, solo le puso la otra mano sobre el hombro. Y en ese momento, todos supieron que ya no había vuelta atrás. Las miradas habían cambiado. El rumor se había vuelto verdad. Y aunque Basilia intentara callarlos, aunque el mundo no estuviera listo para entender, ahí estaba Efigenia, de pie frente a todos, con la frente en alto y un corazón latiendo dentro de otro. El patio del asilo, justo a esa hora, se llenó de trinos de pájaros y viento fresco. Como si la vida misma celebrara su decisión. La declaración de Efigenia se había convertido en un terremoto emocional que sacudió los cimientos del hogar San Vicente del Alma. Lo que hasta ontem era un rumor, una murmuración entre pasillos y miradas furtivas, se transformó de golpe en algo real, irrefutable. Con una sola frase dicha desde el fondo de su alma, Efigenia había roto una estructura de silencio, miedo y control que llevaba años encajada en esas paredes. Pero la verdad, cuando sale a la luz, nunca lo hace sola. En los días siguientes, el asilo vivió una extraña mezcla de euforia y tensión. Algunos residentes se acercaban a Efigenia con ternura, ofreciéndole frutas, cartas escritas a mano o simplemente una sonrisa que decía «aquí estoy». Otros, los menos, murmuraban detrás de puertas semiabiertas, convencidos de que todo era una aberración, una ofensa a Dios, o una locura médica que debía terminar antes de contagiar al resto. Basilia,
Por su parte, endureció su rostro. Su forma de caminar se volvió más rígida. Hablaba poco, y cuando lo hacía, parecía elegir cada palabra con cuchillos en la lengua. Mantuvo su compostura con el personal, pero internamente, algo en ella había cambiado, el control se le estaba escapando de las manos. Y fue justo en ese clima donde se formó lo impensable, un grupo. Uno pequeño, silencioso, pero decidido. Un grupo de coraje. Todo comenzó con una conversación al atardecer en la azotea del asilo, donde pocos subían. Ahí estaban Darío, Lía y Norberto, el ex conserje que había vuelto al lugar bajo la excusa de una visita casual, pero con la intención muy clara de ayudar. Lo que están haciendo con Efigenia no es solo inmoral, dijo Norberto, con voz baja. Es criminal. Y si no la protegemos ahora, nadie lo va a hacer. Tenemos que exponer a Basilia, afirmó Lía. Tenemos su historial, lo que hizo con Rafaela, los frascos sin etiquetar, los expedientes borrados. No es suficiente, interrumpió Darío. Lo que tenemos son palabras. Testimonios. Pero no pruebas concretas. Y sin eso, no vamos a llegar muy lejos. ¿Y si grabamos? Sugirió Norberto. ¿Y si conseguimos algo que no pueda negar? Lía lo miró con sorpresa. ¿Quieres decir, cámaras? Sí. Tengo un viejo amigo que instala cámaras de seguridad. Le voy a pedir un favor. Una microcámara, chiquita, que no se out. La podemos poner en el cuarto de Efigenia. Ahí es donde ella solía entrar por las noches. Si Basilia sigue con su rutina, intentará acercarse de nuevo. Darío asintió lentamente. Era riesgoso. Muy riesgoso. Si los descubrían, podían ser expulsados. O algo peor. Lo haremos, dijo. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. ¿Y si involucramos a Rafaela? Preguntó Lía. Ella tiene información valiosa, puede declarar. Ya aceptó hablar conmigo por videollamada. Podemos grabarla también. Norberto se acarició la barba. Hagamos todo. Cámara. Testimonio. Documentos. Reunamos todo. Y cuando llegue el momento, lo sacamos a la luz. Pero hasta entonces, ni una palabra más. Ni entre nosotros. El pacto quedó sellado sin necesidad de juramentos. 2 días después, a las 2 de la tarde, Norberto regresó al asilo como si nada. Saludó a los guardias, entregó una bolsa con pan dulce como ofrenda simbólica, y subió discretamente al segundo piso. Ahí, en el cuarto de Efigenia, escondieron una microcámara del tamaño de una uña detrás de una rendija del respiradero, con visión nocturna y audio integrado. Si alguien entra por esa puerta, lo sabremos, dijo Norberto, ajustando el ángulo. Efigenia, que los observaba desde su silla, no decía mucho. Solo los miraba con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Por qué hacen todo esto por mí?, preguntó, con voz suave. Porque usted ya hizo lo más difícil, respondió Lía. Hablar. Esa noche, mientras los pasillos se iban vaciando y el eco de las voces desaparecía, la cámara quedó en silencio. El monitor, ubicado en un pequeño compartimento dentro del consultorio de Darío, comenzó a grabar. A las 3:15 de la madrugada, se escuchó la puerta del cuarto abrirse con cuidado. Una figura se asomó. Vestida con bata blanca. Pelo recogido. Cautelosa. Era Yasmín. La enfermera entró despacio, cerró la puerta detrás de sí, y sacó de su bolsillo una jeringa. El monitor mostró con claridad cómo caminaba hasta el borde de la cama de Efigenia. Esta dormía, profundamente. Yasmín levantó la manga de su brazo izquierdo, lista para aplicar el líquido. Pero antes de hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Rafaela, que había regresado en secreto esa misma noche por decisión del grupo, apareció como un trueno en medio de la tormenta. ¡Alto ahí! Yasmín se paralizó. ¿Qué estás haciendo?, gritó Rafaela. ¿Qué llevas en esa jeringa? Yasmín tembló. Las manos le sudaban, la cara blanca como papel.
Bajó la cabeza. Se derrumbó. Me chantajeó, susurró. Basilia me amenazó. Me paga el tratamiento de mi hija. Si me niego, me lo quita todo. Me dijo que solo era una dosis más. Solo una. Rafaela tomó la jeringa. Contenía un líquido ambarino, espeso, sin etiqueta, sin número de serie, sin nada. Esto es un crimen, dijo en voz baja. Yasmín rompió en llanto. La cámara captó todo. Y mientras el monitor seguía grabando, afuera, en la oscuridad del pasillo, una figura observaba desde lejos. Sin moverse. Sin respirar. Era Basilia. Pero por primera vez, no parecía tener el control. Si estás disfrutando de esta historia, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda nuestra programación. Las primeras luces del alba todavía no rompían la oscuridad cuando Darío revisó la grabación. El rostro de Yasmín, pálido y tembloroso, aparecía en la pantalla del monitor, congelado en el momento exacto en que sostenía la jeringa con la sustancia extraña. Al fondo, Rafaela irrumpía en la habitación como una tormenta, justo a tiempo para evitar lo que pudo haber sido un desastre irreversible. La cámara había funcionado. Las imágenes eran claras, nítidas, con audio perfectamente audible. No había forma de negarlo, alguien dentro del asilo había intentado inyectar algo no identificado a una mujer embarazada de 65 años, en plena madrugada, mientras dormía. Darío se quedó sentado frente a la pantalla, sin moverse, procesando el peso de la evidencia. El corazón le latía con fuerza. La adrenalina todavía le recorría el cuerpo. Sabía que lo que acababa de ver no solo confirmaba sus sospechas, sino que lo colocaba en el centro de una red peligrosa de manipulación, negligencia y poder. A las 6:15 de la mañana, en una sala auxiliar del ala administrativa, Darío, Lía, Rafaela, Norberto y Yasmín se reunieron a puerta cerrada. El ambiente estaba cargado. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Yasmín, con los ojos hinchados por el llanto, sostenía una taza de café entre las manos, pero no bebía. Tenía la mirada clavada en el suelo. Necesitamos entender exactamente qué pasó, dijo Darío, con firmeza. Desde el principio. Sin omitir nada. Yasmín tragó saliva. Respiró hondo. Y habló. Hace un año, mi hija fue diagnosticada con una enfermedad rara. El tratamiento es caro. Muy caro. Yo ya había vendido todo. Ya no tenía opciones. Un día, Basilia me llamó a su oficina. Me dijo que sabía por lo que estaba pasando. Que tenía una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Lía. Me ofreció cubrir el tratamiento de mi hija a cambio de obedecer. Me asignó pacientes especiales que debía atender solo de noche. Dijo que eran protocolos privados. Aplicaciones confidenciales. Nunca supe exactamente qué era lo que inyectaba. Me daba los frascos ya preparados. Sin etiquetas. Solo con un número escrito con marcador negro. Cada dosis era diferente. A veces espesa. A veces líquida. A veces, caliente. Todos intercambiaron miradas tensas. Darío tomó una libreta y anotó lo que Yasmín decía, palabra por palabra. ¿Y esa última inyección?, preguntó Norberto. ¿Qué sabías? Nada. Basilia solo me dijo que era la definitiva. Que debía hacerlo esa noche. Que si me negaba, mi hija perdería el tratamiento. Me temblaban las manos. No quería hacerlo. Pero, tenía miedo. Mucho. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Rafaela, suave. ¿Por qué la vi? A Efigenia. Dormía tan tranquila. Tan indefensa. Y en ese momento, pensé en mi mamá. En lo que harían si alguien le hiciera eso a ella. Me detuve. Pero entonces tú entraste. Y, todo colapsó. Un silencio profundo se instaló en la sala. La grabación nos da lo que necesitamos, dijo Darío. Pero esto va más allá de una sola inyección.
Hay algo mucho más grande detrás. Y no va a terminar si solo enfrentamos a Yasmín. Necesitamos a Basilia. Con pruebas. Directas. Lía, que había estado en silencio, habló entonces con voz decidida. Yo puedo sacarle algo. Ella confía en mí. Cree que todavía le soy leal. Si la presiono bien, puedo hacerla hablar. ¿Estás segura? Preguntó Rafaela. No, respondió Lía. Pero ya no podemos escondernos. Si queremos que esto cambie, hay que arriesgarnos. Norberto asintió. Luego sacó del bolsillo una pequeña memoria USB. Copié el video. Aquí está. No lo guarden en el asilo. Llévenlo fuera. Con alguien que pueda respaldarlo. Darío lo tomó y lo metió en el forro interno de su saco, justo bajo el corazón. En ese momento, alguien golpeó la puerta. 3 golpes. Seguidos. Firmes. Todos se congelaron. Yasmín casi dejó caer la taza. Rafaela se levantó en seco. Norberto se acercó a la puerta con cautela y la entreabrió solo unos centímetros. Del otro lado estaba Basilia. Con su bata blanca impecable, el rostro neutral y una carpeta en la mano. ¿Qué hacen aquí todos reunidos?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Revisión médica de rutina, respondió Norberto, sin inmutarse. Rafaela nos está ayudando con unos ajustes administrativos. Y Yasmín tuvo un pequeño bajón de presión. Basilia miró a todos, uno por uno. Se detuvo en Lía más de lo necesario. Ya veo. Espero que no estén tramando nada que pueda comprometer el buen nombre del Hogar San Vicente del Alma. Solo estamos cuidando a nuestros pacientes, como siempre, dijo Darío, con un tono tranquilo. Basilia cerró la carpeta. Muy bien. Me alegra saberlo. Que tengan buen día. Y se fue. Pero mientras se alejaba por el pasillo, sus pasos eran más rápidos que de costumbre. Y esa misma noche, sin que nadie lo supiera, ordenó eliminar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del asilo de los últimos 6 meses. Basilia Argüelles había entendido que la tormenta ya no venía. Estaba dentro. La tensión en el Hogar San Vicente del Alma ya no se disimulaba. Se respiraba. Estaba en el aire, en los movimientos cuidadosos de los empleados, en la forma en que las puertas se cerraban más fuerte de lo normal, en los silencios prolongados cuando alguien pronunciaba el nombre de Efigenia. Habían pasado 2 días desde que Rafaela evitó que Yasmín inyectara la sustancia desconocida. 2 días en los que todos los involucrados en el grupo secreto vivían con el corazón en la garganta, sabiendo que estaban en una cuerda floja. Bastaba un solo error, una sola palabra fuera de lugar, para que todo se viniera abajo. Basilia lo sabía. Y ellos también. Darío había sido prudente. Evitaba cruzarse con la directora, evitaba hablar de más, evitaba mostrar sus cartas antes de tiempo. Pero sabía que el momento iba a llegar. Y llegó. Fue una tarde de jueves. Cielo despejado, calor seco. El tipo de día que engañaba, haciendo creer que todo estaba en calma. Basilia lo citó en su oficina, bajo la excusa de discutir los reportes clínicos del mes. Cuando Darío entró, notó de inmediato que algo no estaba bien. La puerta estaba cerrada, las persianas bajadas, el aire acondicionado apagado. La oficina estaba en penumbra. Solo una lámpara de escritorio iluminaba la cara rígida de Basilia, que lo esperaba sentada, sin su habitual sonrisa profesional. Doctor Montenegro, dijo con una voz seca. Siéntese. Él obedeció, sin apartar la mirada. Sobre el escritorio, había una carpeta abierta. Era el expediente de Efigenia. Pero no el oficial. Este tenía papeles que él nunca había visto. ¿Qué es eso? El pasado, respondió Basilia. Y también su futuro, dependiendo de lo que decida hacer a continuación. Darío cruzó los brazos, sin responder. Sé lo que están haciendo, continuó ella, en tono bajo. Usted, la enfermera Lía, la desertora Rafaela, el viejo Norberto.
Formaron un pequeño club de héroes. Se creen salvadores, investigadores, justicieros. Pero déjeme advertirle, doctor, no sabe con quién se está metiendo. Darío se inclinó hacia adelante, con los ojos firmes. ¿Quién exactamente está detrás de esto? ¿Usted? ¿O alguien más? Basilia sonrió, pero sin alegría. ¿Usted cree que esto comenzó conmigo? Cree que soy la mente maestra de un experimento macabro. Pero la verdad es más compleja, más sucia. Hay intereses que van mucho más arriba de este asilo. Científicos. Instituciones. Personas que quieren probar que la vejez no es el fin. Que el cuerpo humano todavía puede ofrecer algo. Y yo les ofrecí el cuerpo de Efigenia. La frialdad con la que lo dijo congeló el ambiente. Usted la usó, dijo Darío, con rabia contenida. La convirtió en un experimento. Sin decirle. Sin su permiso. Sin ningún respeto. Ella no dijo que no, replicó Basilia. No preguntó. No protestó. Se dejó llevar. ¿Y sabe por qué? Porque está rota. Como todos aquí. Porque nadie la ve. Porque nadie le ha dicho te necesito en décadas. Así que yo le di un propósito. Darío se puso de pie, temblando. Consentimiento no es silencio. El silencio no es permiso. El consentimiento es elegir. Es saber. Es entender. Y usted le robó eso. Basilia se levantó también. Estaban frente a frente. El aire entre ellos era cortante. Usted se cree bueno, ¿verdad? El médico noble que vino a salvar a los viejitos. Pero no es más que otro hipócrita. ¿Sabe cuántos asilos permiten maltrato, abandono, negligencia? ¿Y cuántos hacen algo al respecto? Yo hice algo. Yo demostré que una mujer de 65 años puede volver a gestar vida. Que no están acabadas. Que el cuerpo humano es capaz de más de lo que creemos. Lo hice por ciencia. Por evolución. Por futuro. ¿A costa de qué? Preguntó Darío, con los dientes apretados. ¿De vidas humanas? ¿De mujeres solas que no pueden defenderse? ¿Eso es evolución para usted? Ella lo miró, con los ojos encendidos. De eso es dejar una marca. Eso es no pasar por esta vida sin hacer historia. Va a pagar por lo que hizo, le aseguró Darío. Tenemos pruebas. Grabaciones. Testimonios. Y vamos a entregarlos. Basilia se acercó más. Su voz se volvió un susurro venenoso. Si lo hace, caerá usted también. Porque ya es parte de esto. Porque si yo caigo, me voy arrastrando a todos conmigo. Y créame, tengo mucho que contar. Entonces hable, dijo él. Pero no conmigo. Con la ley. Se giró y se fue. Salió de la oficina con las manos sudadas, pero con la cabeza en alto. Sabía que la guerra había comenzado de verdad. Y que Basilia, aunque herida, aún tenía poder. Aún podía hacer daño. Esa noche, se reunió de nuevo con el grupo. Vieron juntos la grabación, planearon los siguientes pasos y duplicaron la información en 2 dispositivos más. Ya no era una investigación. Era una batalla por la verdad. Y por Efigenia. Porque su cuerpo, su historia y su hija no iban a ser más carne para el experimento de nadie. El amanecer siguiente fue distinto. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Las nubes grises comenzaban a cubrir el cielo de Guanajuato, y en el hogar San Vicente del Alma, los pasos de los trabajadores sonaban más apresurados. Las miradas eran esquivas y los susurros crecían en los rincones como maleza. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararlos para lo que estaba por venir. A las 9:15 de la mañana, una camioneta blanca se estacionó frente al asilo. En el costado, el logotipo de una cadena nacional de noticias. La puerta se abrió y bajaron 2 reporteros con cámaras al hombro, un micrófono y una carpeta con documentos en la mano. Detrás, llegó otro vehículo. Y otro.
luego una patrulla. En cuestión de minutos, el portón de hierro del Hogar San Vicente fue rodeado por prensa, oficiales del Ministerio de Salud, representantes de derechos humanos y un puñado de fotógrafos que no dejaban de disparar sus flashes como metrallas de luz. Basilia salió al patio central como si todo estuviera bajo control, pero su rostro delataba algo distinto. Sus labios, apretados, perdían color. Sus manos temblaban levemente detrás de la espalda. Y sus ojos buscaban con desesperación a alguien, Darío. Él no tardó en salir. Vestía su bata blanca y sostenía una carpeta llena de documentos. A su lado, Lía llevaba un USB colgado del cuello como si fuera una medalla. Rafaela caminaba con firmeza, después de años escondida. Norberto cerraba el grupo, con los brazos cruzados y el gesto firme. El silencio cayó sobre el asilo cuando el reportero alzó el micrófono. Doctor Montenegro, ¿es cierto lo que se está denunciando? ¿Una mujer de 65 años embarazada como resultado de un experimento ilegal dentro de este centro? Darío miró a la cámara y por un segundo vio el rostro de Efigenia en su mente. La vio en esa noche en la que decidió continuar con su embarazo. La vio en su silla junto a la ventana. La vio rompiendo el silencio en el comedor. Y habló. Sí. Es cierto. La señora Efigenia Rivas está embarazada. Y no por voluntad propia. Fue sometida a un tratamiento hormonal experimental sin su conocimiento ni consentimiento. Fue usada, manipulada y puesta en riesgo. Y no lo vamos a permitir. Los flashes iluminaron su rostro. Las cámaras grababan cada palabra. Las redes sociales comenzaron a arder. ¿Tiene pruebas?, preguntó otro periodista. Lía se adelantó y mostró la memoria. Aquí está todo. Grabaciones, registros, declaraciones. No venimos a especular. Venimos a decir la verdad. La noticia explotó. En menos de 2 horas, los titulares estaban en todos los portales. Anciana embarazada por experimento ilegal en asilo de Guanajuato. Directora de hogar de ancianos señalada por usar pacientes en pruebas secretas. El caso Efigenia, la verdad detrás del embarazo imposible. Los medios no se detenían. Las preguntas llovían. Los teléfonos no paraban de sonar. El Ministerio de Salud anunció, en conferencia urgente, la intervención inmediata del Hogar San Vicente del Alma y el inicio de una investigación penal contra Basilia Argüelles y quienes resultaran responsables. Cuando los oficiales entraron a su oficina, ella ya no estaba. Se había encerrado en el archivo, intentando destruir papeles, romper carpetas, quemar pruebas. Pero fue tarde. Ya todo estaba en manos del ministerio. Las imágenes de la microcámara, el testimonio de Yasmín, la declaración firmada de Rafaela, todo había sido entregado a tiempo. Efigenia, por su parte, fue trasladada a una clínica especializada bajo protección. El mismo ministerio ordenó que su caso fuera atendido por un equipo de médicos y psicólogos designados exclusivamente para ella. La cuidaron, la escucharon, la abrazaron. Por primera vez, era tratada como una mujer completa, no como una carga. La prensa quiso entrevistarla. Pero ella pidió esperar. Quería hablar cuando fuera el momento. Cuando todo estuviera más claro. Cuando pudiera hacerlo con la cabeza y el corazón en paz. Aquel día, en un pequeño cuarto de hospital, rodeada por ventanas amplias y luz natural, Efigenia le dijo a Darío. ¿Ya se acabó? Él le tomó la mano. No. Pero empezó a cambiar. Ella sonrió, con ese gesto suyo tan tranquilo, tan de otra época. Luego giró el rostro hacia la ventana. Nunca imaginé que mi vida se volvería una noticia. Ni yo, contestó Darío. Pero a veces las historias más fuertes son las que nadie quiere contar. ¿Y ahora qué viene? Ahora, ser escuchada. Ahora, vivir. Con libertad. Con dignidad. Y con esperanza. Lía entró al cuarto en ese momento, con un ramo de flores silvestres en las manos. Alguien las dejó en la entrada, dijo. Sin nombre. Solo con una nota.
Efigenia tomó el papel. Lo leyó en voz baja. Gracias por no rendirse. Por mostrarnos que todavía hay algo más allá del final. Ella cerró los ojos. Y en medio del caos, del escándalo, de la exposición mediática, solo pensó en una cosa. Había valido la pena. Las semanas siguientes fueron como despertar de un sueño que había durado años. El asilo ya no era el mismo. Sus muros, antes silenciosos y cómplices, comenzaron a hablar. La intervención del Ministerio de Salud transformó el lugar desde las entrañas, se suspendieron a varios empleados, se bloquearon accesos, se sellaron archivos y por primera vez en su historia, los residentes fueron entrevistados uno por uno, como testigos valiosos de una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Efigenia vivía en un espacio nuevo, luminoso, limpio, donde no había sombras que caminaran de madrugada ni agujas que entraran en su cuerpo sin explicación. En el centro médico universitario, recibía atención especializada de un equipo de ginecólogos, psicólogos, nutricionistas y enfermeras que, lejos de tratarla como una anomalía, la trataban como una mujer valiente. Una mujer madre. Los exámenes eran delicados, constantes. El embarazo avanzaba con normalidad, aunque su cuerpo seguía frágil. Cada semana era una conquista, y cada latido del corazón de su bebé era celebrado como un milagro con nombre. Esperanza. Así había decidido llamarla. No había sido un nombre escogido al azar. Surgió en una conversación íntima entre ella, Lía y Darío, una tarde en la que la nostalgia apretaba fuerte y el futuro parecía un lugar incierto. Esperanza, dijo Efigenia, con una mano sobre su vientre. Porque eso fue lo único que me quedó cuando todo lo demás se perdió. Y así fue. Con cada ecografía, con cada pulso firme en el monitor, con cada movimiento dentro de ella, el nombre cobró sentido. Pero el momento que cambió todo otra vez llegó en una tarde de lluvia fina, mientras Efigenia se encontraba leyendo en la terraza del hospital, tapada con una manta de cuadros. Una joven apareció en el pasillo, buscando algo o a alguien. Su cabello era castaño, amarrado en una coleta baja. Traía en las manos un ramo de alcatraces blancos, y los ojos vidriosos como quien camina con el corazón abierto. «Disculpe», dijo, acercándose con timidez. «¿Usted es doña Efigenia Rivas?» Ella levantó la mirada. «Sí. ¿Nos conocemos?» «Soy Clarisa. Clarisa Mendoza. Fui su alumna. En secundaria. Hace más de 30 años». Efigenia la observó detenidamente, como quien intenta recordar un rostro olvidado por el tiempo. Pero Clarisa se adelantó. «Yo era la que siempre llegaba tarde porque cuidaba a mis hermanos. Usted me regaló un cuaderno nuevo cuando ya no tenía. Me dejó entrar a clase aun cuando otros me rechazaban. Y me dijo una vez que el conocimiento era lo único que nadie podría quitarme». Los ojos de Efigenia se llenaron de lágrimas al instante. Clarisa se arrodilló frente a ella, tomó su mano, y sin poder contenerse, dijo: «Usted fue mi segunda madre. Y hoy vengo a devolverle un poquito del amor que me dio». Efigenia la abrazó con una fuerza que no parecía caber en su cuerpo. Lloraron las dos, en silencio. Era un reencuentro que ninguna había planeado, pero que el universo parecía haber guardado para ese momento exacto. Días después, Clarisa se volvió parte esencial del círculo íntimo de Efigenia. Iba cada tarde al hospital, le llevaba libros, frutas, incluso música para relajar al bebé. Se convirtió en una especie de hija adoptiva, una hermana para Lía y un bálsamo para los días más difíciles. Lía y Darío, por su parte, trabajaban sin descanso. Además de sus turnos en el hospital y las declaraciones ante la fiscalía, comenzaron a organizar algo que nacía como una idea pequeña pero urgente, una red de apoyo para adultos mayores institucionalizados. Especialmente mujeres. «Nadie más debe vivir lo que vivió Efigenia», decía Lía, con el corazón en la mano. «Nadie más debe ser usado, callado, olvidado». El proyecto tomó forma rápido, gracias al apoyo popular. Cientos de personas comenzaron a escribir, ofrecer donativos, compartir la historia.
La indignación que el caso de Efigenia había generado se transformó en acción. Médicos voluntarios, abogados, trabajadores sociales. Todos querían ayudar. Fue en ese contexto que una noche, Efigenia recibió algo que la dejó sin palabras. Una manta tejida a mano, en tonos rosa y beige, con una tarjeta que decía, para la niña que está por llegar. Para que sepa que el mundo la esperaba. Firmado, Norberto. Ella la acarició como si ya envolviera a su hija con ella. A los 7 meses de gestación, la salud de Efigenia comenzó a requerir mayor cuidado. Su presión subía, los dolores en la espalda eran más frecuentes y el cansancio se hacía más pesado. Pero su ánimo, su corazón y su fe seguían más firmes que nunca. Una tarde, cuando el equipo médico evaluaba los riesgos de un parto adelantado, Darío se sentó a su lado, con el rostro serio. Efigenia, tengo que preguntarle algo. Tal vez en las próximas semanas tengamos que adelantar el nacimiento. No será fácil. ¿Pero usted, está lista? Ella lo miró con esa paz tan suya, tan profunda. He esperado toda mi vida para conocer a mi hija. Así llegue antes, o después, estoy lista. Y apretó su vientre con dulzura. Porque Esperanza no solo es un bebé. Es mi historia. Es lo que quedó después del dolor. Es todo lo que me queda por vivir. Darío no respondió. Solo le acarició el hombro y se quedó a su lado. No como doctor. Como parte de esa nueva familia que había nacido sin necesidad de sangre. Una familia unida por lo más poderoso que existe. El amor cuando ya no se esperaba. El juicio contra Basilia Argüelles no fue inmediato. La defensa intentó demorar el proceso con recursos legales, alegatos médicos, excusas técnicas. Alegaron que no existía prueba de que Efigenia no hubiese consentido voluntariamente. Que no era posible comprobar los efectos reales de las sustancias. Que se trataba, en palabras de sus abogados, de una malinterpretación mediática de un proyecto de salud alternativa. Pero el país ya no era el mismo. La opinión pública, conmovida y enfurecida, exigía respuestas. No era solo por Efigenia. Era por todas las mujeres como ella. Por todas las personas mayores invisibilizadas. Por cada anciano institucionalizado sin familia. Por cada historia que había sido callada durante años. Las pruebas eran irrefutables. La grabación de Yasmín, las declaraciones de Rafaela, los testimonios de Lía, Darío, Norberto, cada pieza encajaba con precisión quirúrgica en un rompecabezas oscuro que nadie quiso ver antes. El día del juicio final, la sala del tribunal estaba llena. Efigenia no pudo asistir por indicación médica. Estaba en su 8º mes de embarazo, en reposo absoluto. Pero lo siguió todo por una pantalla, desde su habitación del hospital, con la mano sobre el vientre y los ojos húmedos. Clarisa a su lado. Lía sosteniéndole la otra mano. Cuando Basilia fue llamada al estrado, vestía un traje gris oscuro y la expresión de quien aún creía tener poder. Pero su voz, antes afilada y firme, ahora temblaba. Ya no hablaba con seguridad. Ya no imponía. Solo repetía argumentos vacíos, intentando convencer al juez de que todo fue por el bien común. Mi intención era demostrar que el cuerpo humano puede regenerarse, puede seguir dando vida incluso en la vejez, dijo. Efigenia Rivas fue una participante silenciosa, sí, pero nunca se negó. Nunca reclamó. Darío se levantó. ¿Y desde cuándo el silencio es consentimiento? Preguntó, con rabia contenida. ¿Desde cuándo una mujer que no se queja puede ser usada como laboratorio? ¿Desde cuándo la soledad justifica la experimentación sin ética? El juez pidió orden en la sala. Después de 4 horas, el veredicto fue leído. 12 años de prisión para Basilia Argüelles. Inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos o sanitarios. Y la creación de la Comisión Nacional de Ética Clínica para el Cuidado de Adultos Mayores, con base en el caso Efigenia Rivas. La sala explotó en aplausos y lágrimas. Ese mismo día, el Ministerio de Salud oficializó otra medida esperada: el Hogar San Vicente del Alma pasaría a ser gestionado por el Estado, con vigilancia permanente.
reforma en sus estatutos y un nuevo cuerpo directivo compuesto por profesionales independientes. Pero hubo una propuesta que sorprendió a todos. Queremos que el nuevo director del Hogar San Vicente sea usted, dijo la ministra de Salud, mirando directamente a Darío Montenegro. Lo ha demostrado todo. Coraje, ética, humanidad. Él se quedó en silencio por varios segundos. Miró a Lía. Luego pensó en Efigenia, en el primer día que la vio caer en medio del comedor. Pensó en todo lo que había cambiado desde entonces. Acepto, respondió finalmente. Pero con una condición, que me permitan seguir cuidando personalmente a Efigenia. Hasta el día en que nazca su hija. Y después también. La ministra sonrió. Será un honor. Efigenia recibió la noticia esa misma noche. Estaba recostada, mirando una ecografía nueva de su bebé. Esperanza ya se notaba grande, con el rostro más definido, con movimientos firmes. A veces pateaba con fuerza y a veces se acurrucaba quieta, como si escuchara todo desde dentro. ¿Así que ahora serás director?, dijo con una sonrisa dulce, mirando a Darío. Eso parece. Vas a tener muchas responsabilidades. Solo me importa una, respondió él, sentándose junto a su cama. Que tú estés bien. Y que Esperanza nazca en paz. Efigenia acarició su vientre. Sabes, durante muchos años creí que mi vida ya había terminado. Que solo me quedaba esperar la muerte. Pero ahora, me despierto cada mañana con ganas de escuchar música, de caminar por el pasillo, de hablar con las enfermeras. Siento que todo lo que sufrí tenía que llevarme hasta aquí. Y aquí estás, dijo Lía, que acababa de entrar con una charola de frutas. Siendo el corazón de un país entero. No. Solo soy una mujer que se negó a morir en silencio, respondió ella. Clarisa entró después con un regalo, un par de zapatitos tejidos, color blanco. Son para Esperanza. Hechos por mis propias manos. Pensando en cada paso que va a dar. Efigenia los recibió como si fueran de cristal. Y mientras afuera comenzaba a llover suavemente, adentro, en esa habitación llena de luz, de mujeres, de fuerza y de amor, se sintió el inicio de algo nuevo. No un final feliz. Un verdadero comienzo. La madrugada del 26 de marzo comenzó como cualquier otra, con el canto lejano de un gallo perdido en los cerros y el murmullo constante del viento rascando las ventanas del hospital. Nadie, ni siquiera el equipo médico más experimentado, podía anticipar que esa sería una de las noches más significativas en la vida de tantas personas y quizá en la historia de la medicina mexicana. Efigenia no había dormido bien. Desde la tarde anterior, sentía una presión extraña en la espalda baja, como un aviso sordo que le hablaba desde el centro del cuerpo. No era dolor, pero tampoco comodidad. Era movimiento. Cambio. Vida anunciándose. A las 2:46 de la mañana, Efigenia despertó con un sobresalto. La sábana bajo ella estaba húmeda. Respiró hondo. Tocó su abdomen. Lo supo de inmediato. Va a nacer, susurró. Mi niña va a nacer. Presionó el botón de asistencia con dedos temblorosos y en menos de un minuto, una enfermera entró corriendo al cuarto. Revisión rápida. Confirmación. Rompimiento de bolsa. Contracciones iniciando. A las 3:05 ya estaban trasladándola al área quirúrgica. Darío, que dormía en una habitación al lado del hospital como parte de su nueva asignación, recibió la llamada mientras aún soñaba con la infancia de su hermana. Abrió los ojos de golpe. Escuchó las palabras. Sintió el pecho apretarse. Y salió corriendo. Al llegar, la vio, Efigenia en la camilla, conectada a monitores, rodeada por un equipo de médicos que, aunque sabían hacer su trabajo con precisión, no podían ocultar la solemnidad del momento. Aquello no era un parto más. Era un suceso único, histórico, humano. Lía ya estaba ahí. Con una bata verde encima de su pijama y el cabello recogido a medias, sostenía la mano de Efigenia con fuerza. «Todo va a salir bien, ¿verdad?», preguntó la mujer, con un hilo de voz. «Sí»,
mi cielo, dijo Lía. Todo va a salir hermoso. Darío se acercó y, sin necesidad de palabras, le acarició el cabello con ternura. ¿Estás lista? Lo estuve desde el día en que sentí el primer latido. Las contracciones se hicieron más fuertes, más frecuentes. Debido a su edad y a los riesgos acumulados, el equipo decidió proceder con una cesárea de emergencia. Efigenia lo aceptó con tranquilidad. No quería demostrar miedo. No frente a la vida que estaba por llegar. La sala de parto fue convertida en un santuario silencioso. Había doctores, enfermeros, técnicos, pero todos guardaban una extraña reverencia. Como si entendieran que no asistían solo al nacimiento de un bebé, sino al renacer de una mujer. De muchas. De todas. A las 4:16 de la madrugada, después de 45 minutos de intervención quirúrgica, se escuchó un llanto. Pequeño, agudo, insistente. Como el grito de alguien que exige su lugar en el mundo. Es una niña, anunció la ginecóloga principal, con la voz temblorosa. Esperanza Rivas Montenegro había nacido. 2 kilos 600 gramos. 46 centímetros. Llanto firme. Pulmones abiertos al mundo. Una niña sana. Al sacarla, Darío no pudo evitar llorar. No solo por el milagro, sino por la justicia. Por todo lo que esa vida significaba. La cargó en sus brazos, la envolvió con la manta que Norberto había enviado semanas antes, la misma que Efigenia había guardado como un tesoro, y la llevó hasta su madre. Efigenia, todavía débil por la anestesia, apenas pudo mover la cabeza, pero sus ojos se abrieron como nunca antes. Cuando pusieron a la bebé sobre su pecho, una lágrima corrió por su mejilla, silenciosa, intensa. «Bola, mi amor», susurró, apenas audible. «Te estuve esperando toda la vida». Lía lloraba a un lado. Darío también. Una enfermera se tapó la boca para no sollozar en voz alta. Afuera, el pasillo del hospital se llenó de gente. Clarisa, Norberto, trabajadores de prensa, médicos que no estaban de guardia pero que habían llegado a ver con sus propios ojos que sí era cierto. Que una mujer de 65 años, usada, descartada, humillada, acababa de dar a luz a una hija sana, fuerte, viva. La directora del hospital pidió silencio. Mandó a colocar flores en el área de maternidad. Y al mediodía, organizó una pequeña ceremonia informal. Cada trabajador del hospital pasó a dejar algo en una mesa. Un babero. Una cartita. Un peluche. Una medalla de la Virgen. Nadie fue obligado. Lo hicieron porque sí. Porque en Esperanza veían la posibilidad de algo mejor. Esta niña, dijo el jefe de obstetricia, no solo nació. Nos recordó a todos que la medicina no es solo ciencia. También es alma. A las 5 de la tarde, Norberto llegó con una sorpresa. No pude estar allá, dijo, con los ojos húmedos, pero tejí esto anoche. La terminé justo cuando escuché la noticia. Era una mantita más pequeña, de tonos lilas, tejida con la misma paciencia de los abuelos que esperan. La colocó en la cuna junto a Esperanza, que dormía tranquila, con los puños cerrados como si abrazara sus primeros sueños. Y en ese cuarto, con olor a vida nueva y sonidos suaves de monitor, Efigenia, agotada pero plena, dijo algo que nadie olvidó. No necesito más. Ya lo tengo todo. Esa noche, el país entero vio la primera foto. Una mujer canosa, con la piel marcada por los años, abrazando a una recién nacida con la fuerza de quien ya no tiene miedo. La llamaron la madre del siglo. Pero ella prefería otra cosa. Solo díganme mamá, dijo. Que por fin me lo gané. Después del nacimiento de Esperanza, la vida de Efigenia cambió por completo, pero no como cambia para cualquier mujer que acaba de tener una hija. No. Lo suyo fue una transformación a otro nivel. No solo física, ni emocional, sino histórica. Su caso se había convertido en símbolo de resistencia, de justicia, de una verdad que ya no podía esconderse más bajo el polvo del abandono. En todo México,
Y poco a poco en otras partes del mundo, la imagen de una mujer de 65 años, de piel arrugada y mirada serena, cargando a una bebé recién nacida, generaba debates, lágrimas, aplausos, rechazos, reflexiones. Algunos lo llamaban milagro. Otros, aberración. Pero lo que nadie podía hacer era ignorarlo. Durante semanas, Efigenia recibió cartas de personas que jamás había conocido. Mujeres mayores que le decían, usted me hizo sentir viva otra vez. Jóvenes que confesaban que ya no volverían a ver igual a sus abuelas. Médicos que reconocían que la ciencia aún tenía límites, pero también humildad. Y familias enteras que ofrecían su apoyo, su gratitud, su admiración. Pero fue Darío quien lo propuso. Una mañana, mientras acompañaba a Efigenia en su revisión postparto, la miró con una mezcla de ternura y decisión. Tenemos que hacer algo más, le dijo. Esto no puede quedarse solo como una historia que se contó y ya. Tiene que dejar un camino abierto para otros. Efigenia, que sostenía a Esperanza dormida entre sus brazos, alzó la mirada. ¿Qué estás pensando? Una fundación, respondió Lía, que había entrado justo en ese momento. Para dar voz a los adultos mayores. Para protegerlos. Para crear redes de apoyo. Para asegurarnos de que lo que te hicieron no le vuelva a pasar a nadie más. Efigenia los miró a los dos. Luego miró a su hija. Renacer, dijo de pronto. Así se debería llamar. ¿Renacer? Preguntó Darío. Sí, dijo ella. Porque eso es lo que hicimos todos. Volver a nacer. Yo como madre. Ustedes como cuidadores. El país entero como sociedad. Y esta niña, como esperanza. Y así nació la Fundación Renacer Vital. El lanzamiento fue organizado con el apoyo del Ministerio de Salud, universidades públicas y asociaciones civiles. El evento se llevó a cabo en la explanada principal del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. Una tarde de cielo claro, con cientos de sillas blancas, flores frescas y una pantalla gigante que proyectaba imágenes de Efigenia con su bebé. El público estaba compuesto por estudiantes de medicina, trabajadores sociales, enfermeros, adultos mayores, familias enteras que habían viajado desde otros estados solo para verla de cerca. A las 5 en punto, subieron al escenario Darío, Lía, Clarisa y Efigenia, quien sostenía a Esperanza envuelta en una manta tejida por varias mujeres del asilo. Ahora convertido en centro modelo de atención geriátrica. Darío tomó el micrófono primero. No venimos a hablar de ciencia, dijo, con la voz firme. Venimos a hablar de dignidad. La de Efigenia. La de tantos adultos mayores que, como ella, fueron ignorados, silenciados, convertidos en cifras. Esta fundación no es una respuesta política. Es una promesa. Para que nadie más tenga que renacer desde el dolor. El aplauso fue largo, sentido. Lía habló después. Durante años, trabajé con adultos mayores sin entender todo lo que cargaban. Pensaba que mi función era asistir, medicar, organizar. Pero cuando conocí a Efigenia, entendí que también debía escuchar. Y ahora, quiero que todo México escuche. Luego, invitaron a Clarisa, quien subió con una carta que había escrito para Efigenia. Tú fuiste mi maestra. Me diste valor cuando nadie más lo hacía. Ahora me toca acompañarte como tú lo hiciste conmigo. Porque los lazos que nacen del amor son más fuertes que los de la sangre. Y finalmente, Efigenia, ayudada por Darío, se acercó al micrófono con su hija en brazos. El silencio se hizo absoluto. No tengo un discurso preparado, dijo. Solo tengo mi historia. Me arrancaron a mi primer hijo cuando era joven. Me hicieron creer que mi cuerpo no servía. Me hicieron callar, aguantar, sobrevivir. Pero un día, algo empezó a moverse dentro de mí. Y no era solo una criatura. Era mi vida diciendo, aún no he terminado. Se escucharon sollozos entre el público. Esta niña que tengo en brazos se llama Esperanza. Y no porque suene bonito. Se llama así porque eso fue lo único que me quedó cuando ya no me quedaba nada. Hoy les digo,
con todo mi corazón, nunca es tarde. Nunca. Ni para amar, ni para ser madre, ni para volver a ser alguien. El aplauso se convirtió en ovación. Algunos se pusieron de pie. Otros lloraban abiertamente. En las redes sociales, el video se volvió viral. En menos de 24 horas, ya lo habían compartido en Argentina, Colombia, España, Estados Unidos. Médicos discutían el caso en foros científicos. Psicólogos analizaban el impacto emocional del renacer en la tercera edad. Políticos prometían reformas. Y millones de personas, desde sus casas, sentían que algo dentro también había despertado. Efigenia no volvió al asilo. Ahora vivía en una casa adaptada cerca del hospital, con atención continua. Clarisa vivía con ella. Darío y Lía pasaban por ahí casi todos los días. Y Esperanza crecía fuerte. A veces, cuando todo estaba en silencio, Efigenia la miraba dormir en su cuna y pensaba que nada en su vida había sido fácil. Pero que todo lo difícil la había traído hasta ese momento. Y entonces susurraba: «Gracias por elegirme, mi amor. Gracias por darme otra oportunidad. Porque hay nacimientos que cambian la vida. Y hay otros que la salvan». El sol de junio caía tibio sobre los edificios del centro histórico de Ciudad de México cuando Efigenia Rivas llegó al Congreso de la Unión. No vestía trajes caros ni llevaba maquillaje profesional. Su cabello canoso estaba recogido en una trenza sencilla, sus ojos brillaban sin necesidad de adornos. En los brazos sostenía a Esperanza, dormida, tranquila, como si entendiera que ese día su madre estaba cerrando un círculo que había comenzado en la más absoluta oscuridad. Efigenia había sido invitada oficialmente a recibir el reconocimiento Mujer de Coraje, un galardón que antes solo se otorgaba a activistas, periodistas en zonas de guerra, políticas perseguidas. Pero este año, el jurado había decidido que el valor también podía encontrarse en una mujer mayor, invisible durante décadas, que había transformado su historia, y la de todo un país, con una sola decisión: no rendirse. El salón principal del Congreso estaba lleno. Había senadores, diputados, embajadores, médicos, estudiantes, periodistas, artistas. Pero también había otras personas, más silenciosas y humildes, adultos mayores traídos desde distintos centros del país. Muchos de ellos con bastones, sillas de ruedas, ojos apagados. Pero esa mañana, algo en sus rostros era diferente. Efigenia entró entre aplausos. Lía la acompañaba, firme como una hija elegida por el destino. Clarisa caminaba detrás, con la mirada húmeda. Darío observaba desde la primera fila, con una mano sobre el pecho y el alma desbordada. Una diputada joven fue la encargada de entregarle el premio. Apenas pudo pronunciar sus palabras. Hoy premiamos a una mujer que nos enseñó que la dignidad no tiene edad, que el amor no tiene fecha de caducidad y que la esperanza puede nacer del lugar más improbable. Efigenia Rivas, usted no solo dio a luz a una niña. Nos dio una lección de humanidad. Efigenia se acercó al podio despacio. El salón guardó silencio. Hasta las cámaras se contuvieron. Ella dejó que Lía sostuviera a la bebé, se acomodó el micrófono, y habló con esa voz suya, clara, firme, sin pretensiones. Durante mucho tiempo me creí rota. Pensé que el dolor era mi única compañía. Me hicieron sentir que ya no servía, que mi historia había terminado. Pero un día, en silencio, algo dentro de mí volvió a moverse. Primero fue miedo. Luego duda. Y después, esperanza. Respiró hondo. Mi hija no fue planeada. No fue esperada por el mundo. Pero fue profundamente deseada por mí. En cada célula de mi cuerpo, aunque lo ignorara, algo seguía vivo. Y cuando supe que existía, no me importaron los riesgos. Porque perderla habría sido morirme otra vez. Miró al público. Se detuvo en los rostros mayores, en los ojos llorosos de mujeres de cabello blanco. Nos enseñaron a callar. A aguantar. A resignarnos. A creer que después de cierta edad ya no hay nada. Pero no es verdad. A los 65 años, yo volví a ser madre. Y con eso, volví a sentirme útil.
vista, escuchada, amada. Lía, con lágrimas cayéndole por las mejillas, abrazó a la bebé, que se movía suavemente entre sus brazos. No vengo a decirles que todos deban ser como yo. No vengo a pedir que me admiren. Solo quiero que entiendan algo: hay millones de personas mayores que tienen historias por contar, sueños por cumplir, heridas por sanar. No somos estorbos. No somos obras. Somos parte de esta sociedad. Y merecemos respeto. En ese momento, alguien en el público se levantó y comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que todos estaban de pie. Un aplauso que no era solo por Efigenia. Era por todas las abuelas olvidadas. Por todos los hombres solos. Por los que sobrevivieron a la vida sin que nadie les reconociera su lucha. Después del acto, la gente se acercaba en fila. Algunos le entregaban cartas. Otros le pedían una foto. Una señora de 90 años se arrodilló a sus pies y le dijo, entre sollozos: «Gracias por hablar por nosotras, hija. Gracias por recordarnos que aún estamos vivas». Efigenia la ayudó a ponerse de pie, la abrazó largo, y le susurró: «Todavía nos quedan muchas cosas por vivir. No es tarde». En la prensa, la historia fue contada como una epopeya moderna. La madre improbable que desafió a la ciencia y al sistema, la voz de una generación silenciada, Efigenia Rivas, la mujer que dio a luz a la esperanza. Pero ella no se dejaba deslumbrar por titulares. No quería fama. Solo verdad. Y justicia. Esa noche, ya en casa, sentada bajo un árbol de jacaranda en flor, Efigenia amamantaba a Esperanza bajo la luz dorada del atardecer. Clarisa regaba las plantas. Lía preparaba café. Darío leía en la sala un libro de poemas de Benedetti. Efigenia miró al cielo. Pensó en sus padres. En Julián, aquel amor de juventud que nunca volvió a ver. En el hijo que no le permitieron tener. Y en la hija que ahora dormía sobre su pecho. «Lo logré», susurró. «No como lo imaginé. Pero lo logré». Y cerró los ojos, sabiendo que lo más difícil ya había pasado. Lo que venía ahora, era solo vivir. El calendario marcaba el primer día de otoño. Las hojas de los árboles comenzaban a pintarse de amarillo, el aire traía ese aroma dulce y melancólico de las estaciones que cambian, y la ciudad entera parecía respirar con más lentitud. En una banca del jardín de la casa, bajo la sombra generosa de un jacarandá aún florecido, Efigenia Rivas se sentó con una manta sobre las piernas. Un cuaderno de tapa dura entre las manos y una pluma que temblaba ligeramente al contacto con sus dedos. Esperanza dormía en una cuna portátil a su lado, arrullada por el canto lejano de los gorriones y el murmullo de las hojas que se mecían como si también quisieran cuidar de ella. Era una mañana tranquila. Pero en el corazón de Efigenia, todo se movía. Desde el nacimiento de su hija, cada día había sido una mezcla intensa de amor, miedo, alegría y memoria. Había aprendido a cambiar pañales con manos que antes solo manejaban tizas. Había vuelto a levantarse de madrugada, esta vez no por insomnio ni tristeza, sino por el llanto de una vida que dependía de ella. Se había visto en el espejo muchas veces con ojeras, con el cuerpo más cansado, pero con una luz en los ojos que ni siquiera en su juventud había sentido. Pero hoy necesitaba escribir. No para el mundo. Para ella. Para su hija. Abrió el cuaderno, respiró hondo, y comenzó. Querida hija. La tinta corría con fluidez, como si todas las palabras hubieran estado esperando pacientemente ese momento. Llegaste a mí cuando ya no esperaba nada. Cuando todos pensaban que mi historia ya estaba contada, tú abriste un nuevo capítulo. No viniste de la manera común. No fuiste buscada con planes ni agendas. Pero sí fuiste deseada. Desde el primer movimiento dentro de mí, supe que eras real. Que eras mía. Pausó. Miró a Esperanza, que seguía durmiendo con una paz que solo tienen los que recién comienzan a conocer el mundo. Me usaron para traerte. Intentaron convertirte en prueba. En resultado. En experimento. Pero no lo lograron.
Porque desde que supe que existías, decidí protegerte con todo lo que me quedaba. Y créeme, hija mía, aunque muchos me creyeron débil, dentro de mí encontré una fuerza que ni yo conocía. Las lágrimas comenzaron a caer, suaves, silenciosas. No de tristeza, sino de todo lo que se había acumulado durante tantos años de silencio. Nunca pensé que sería madre. Me lo arrebataron cuando era joven. Me lo negaron. Me lo callaron. Pero tú viniste como un regalo tardío. Como si el universo me dijera que aún tenía algo por entregar. Algo por vivir. Respiró hondo. Apretó la pluma con más fuerza. Sé que cuando crezcas, vas a escuchar muchas versiones de cómo llegaste a este mundo. Algunos te llamarán milagro. Otros, error. Algunos dirán que fuiste ciencia. Otros, castigo. Pero quiero que sepas algo, para mí, solo fuiste amor. Y eso basta. Volteó la página. Miró hacia el cielo, donde las ramas del jacarandá se mecían como si le hicieran compañía. Luego bajó la mirada y siguió. No sé cuánto tiempo me quede. No sé si podré verte caminar o decir tus primeras palabras. Pero cada segundo contigo ya es una eternidad para mí. Eres mi hija. Mi esperanza. Mi verdad. En ese momento, Esperanza se movió en la cuna. Abrió los ojos por un instante, como si hubiera sentido que le estaban hablando. Efigenia sonrió, le acarició la frente, y con la voz más suave que tenía, le dijo: Aquí estoy, mi niña. Aquí estoy. Regresó al cuaderno. Sabía que debía terminar. Cuando leas esto, tal vez ya no esté contigo. Pero quiero que recuerdes siempre esto: fuiste deseada, fuiste esperada, fuiste amada desde el primer latido. Y aunque muchos dijeron que era tarde para mí, tú me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Eres la prueba de que el amor no tiene edad. Ni la esperanza. Firmó. Cerró el cuaderno. Y lo colocó dentro de una cajita de madera junto a una medallita que había pertenecido a su madre, un pañuelo con iniciales bordadas y una pequeña fotografía en blanco y negro de su juventud. Ese día, Efigenia no volvió a escribir. Se recostó junto a su hija en el sofá del jardín, con la manta sobre las piernas y el alma tranquila. Lía y Clarisa llegaron con pan dulce y café. Darío pasaría más tarde, como cada fin de semana. Era un día cualquiera, pero también era el más importante de su vida. Porque por fin había llegado a la última página. No de su historia, sino de todo aquello que la había atado al pasado. Ahora solo quedaba vivir el presente. Y soñar el futuro. Y si te gustó esta historia, seguramente te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Hasta la próxima.